No sé si sea un pleito innecesario o tú que veas tú como especialista en temas electorales. José Waldenberg, si vamos a recordar a Waldenberg como lo está recordando Olga Sánchez Cordero, pues fue el presidente que permitió también la alternancia con Vicente Fox hace 21 años, que falló, que perdimos la oportunidad histórica de cambiar a este país y fue, la verdad, una decepción como presidente Vicente Fox y la alternancia y todo eso, ese es otro tema. Pero pues también Lorenzo Córdoba permitió la tercera alternancia en México con Morena y con un triunfo apabullante de López Obrador. ¿Qué necesidad de este pleitazo? ¿Tú cómo ves, Eduardo? Buenos Bueno, Luis días. Alberto, hay un sector en el movimiento de López Obrador, en la 4T, en Morena, que dice que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador se logró a pesar del INE, porque si no hubiera habido ese tsunami de votos que hubo en 2018, la situación podría haber sido diferente. Esta es una lectura que tienen de la parte morenista. Lo cierto es que tú lo dices muy bien, finalmente en el actual, no con el actual, pero el IFE ya siendo INE, pues pudo organizar unas elecciones en la que se dio la alternancia, una nueva alternancia en la presidencia de la República. Eso es cierto. Pero también es cierto lo que afirman los otros morenistas, no en cuanto a lo que pudo ocurrir, sino a que sí hubo un tsunami de votos que aplastó con todo y que propició incluso en un hecho poco común, prácticamente sin precedentes en México, que los principales opositores de López Obrador salieran la misma noche de la elección a aceptar que había ganado López Obrador. Entonces esto es lo que tenemos en el panorama, e incluso hay sectores en Morena que ahora dicen, bueno, pues ahora tendremos que volver a ganarle al INE. Esto, Luis Alberto, se da por la serie de decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral, en unos casos apegados a la ley, sin duda, aunque, y estoy pensando en la cancelación de 2 candidaturas a gobernador, eh, pues ahí ciertamente podemos discutir, y seguramente se discutirá en el Tribunal Electoral, si hubo un exceso, si es una pena demasiado severa la cancelación de la candidatura, si se pudo dar otra sanción en vez de la muerte de 2 candidaturas, bueno, de 2 por lo que hace a las gubernaturas, porque fueron decenas de candidaturas anuladas por parte del INE. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Tú sí, pero pero tú ves una mala actuación del INE, Eduardo. no es a lo que iba. Aquí podemos discutir si la pena fue excesiva o no, pero lo cierto es que fue una sanción o una serie de sanciones apegadas a la letra de la ley. Creo yo que ahí pues el INE está actuando conforme a lo que establece la ley. En otros casos, Luis Alberto, y estoy pensando en el acuerdo para la asignación de diputados de representación proporcional, es ahí donde sí el INE parece bajar a la cancha y de un árbitro que debe ser imparcial se convierte en un jugador que juega en contra de un partido político, de uno de los contendientes, que es el partido del poder. Me explico. Al cambiar el mecanismo para la asignación de diputados de RP, prácticamente, ciertamente, se actúa en contra de la sobrerepresentación que se da en la Cámara de Diputados. El problema, Luis Alberto, es que esto que podemos discutir si es correcto o no, pero lo que no hay duda es que está haciendo el INE o pretende hacer el INE lo contrario que ha hecho en 2015 y 2018. Entonces es aquí donde, y están conscientes, por supuesto, los consejeros de la importancia
que para el gobierno federal, para el movimiento de López Obrador, la importancia que tiene el conservar la mayoría más amplia posible en la Cámara de Diputados, porque de otra suerte se asolvaría, se frenaría o se podrían frenar muchos de los proyectos que tiene en puerta para lograr lo que ellos llaman la cuarta transformación. Entonces, ahí sí hay una acción que podríamos juzgar como imparcial si no fuera porque en los dos precedentes el INE hizo algo diferente que ahora pretende cambiar, pero además, Luis Alberto, lo hace al cuarto para las 12, cuando las campañas están ya en curso o estaban a punto de iniciarse cuando se tomó esa decisión, cuando las coaliciones, las alianzas ya estaban registrados y pues lo cierto es que no va muy bien con una actuación imparcial esta decisión del INE. Entonces, ahí vemos conductas diferentes del Instituto Nacional Electoral, pero en todo caso siempre actúan contra uno de los contendientes. Conclusión. Sin embargo, entonces, Eduardo, ¿está en riesgo? ¿Cómo ves el proceso? ¿Cómo vamos al proceso electoral? Déjame decirte que, sin embargo, lo cierto es que en la cancelación de las candidaturas, ahí hay una gran responsabilidad de la dirigencia de Morena, porque no cuidó que sus candidatos presentaran los informes de precampaña, lo cual ciertamente en la ley dice que es causal de cancelación de registro o de la pérdida del derecho a registrarse. En fin, que tenemos esto en el panorama. Y respondiendo a tu pregunta, yo veo que hay una confrontación inocultable en un árbitro que para nada es discreto, es un árbitro beligerante, muy como lo hacía notar la Secretaría de Gobernación, recordando a José Goldenberg, y entonces esto genera una reacción de la otra parte que ya está hablando de algo que es un despropósito, que es la desaparición del Instituto Nacional Electoral o el sometimiento a juicio político de dos consejeros, Córdoba y Murayama. No, ahí ya sí también se cae en el otro exceso. Pero lo que está ocurriendo, Luis Alberto, es un escalamiento en esa confrontación entre la autoridad electoral y el partido en el poder. Yo creo que ahí es necesario que de las dos partes haya una vuelta a la sensatez, a la tranquilidad, a juzgar con frialdad los hechos que se están dando, sin mengua de que en la campaña puedan decirse lo que juzguen necesario. Porque ya de por sí esta elección, este proceso electoral, es atípico por muchas razones. No tiene precedentes un proceso electoral y una elección como la que vamos a tener próximamente en junio. No hay precedente de que una elección tuviera miles de cargos en juego, entre ellos 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, miles de cargos municipales y legislativos estatales, en fin. Ya ahí hay un ángulo de atipicidad. Pero a esto hay que agregarle que tampoco habíamos tenido un proceso electoral y una elección que se diera en medio de una pandemia que en el país ha cobrado cientos de miles de vidas y en el mundo millones. Entonces, si a esto le agregamos un clima de crispación como el que se está dando, y ya vemos que el talante del árbitro no es para nada discreto, y lo vemos en el discurso mismo de Lorenzo Córdoba, al que tú citabas, pues vamos a llegar a una elección que de por sí toda elección, todo proceso electoral genera tensiones,
naturales, porque se trata de la competencia por el poder, pero si tenemos que hay un árbitro que se declara, que habla claramente en contra de uno de los contendientes, y este contendiente piensa ya en soluciones muy indeseables y muy graves, como sería intentar desaparecer el órgano electoral, pues entonces estamos en una situación en la que digamos que se puede abonar el terreno para otras actitudes de parte de los digamos de los sectores más radicales de uno de los contendientes. Es una situación indeseable, Luis Alberto, que creo que debe aminorarse, que debe atemperarse para que finalmente pueda desarrollarse esas elecciones con tranquilidad relativa, porque también sabemos que estamos en medio de una violencia desatada, pero que bueno, que no le añadamos leña al fuego por ninguna de las dos partes. Ojalá que la sensatez pueda anidar en las mentes de las dos partes. Pues ojalá, porque sí son los extremos y reflejan mucho de cómo está la vida nacional también. Te mando un abrazo, mi estimado Eduardo, como siempre, un placer. Igualmente, Luis Alberto, muy buen día, saludos a tu auditorio. Corte y vuelvo, ¿cómo está la vacunación? ¿Cómo se está llevando a cabo en la ciudad? ¿De qué se necesitaría hablar de medio ambiente los candidatos, por ejemplo? El loro en Sonora, el peligro de extinción. La alcaldesa Celia López va por la reelección, inédito, en verdad, lo que estamos viviendo también en procesos electorales aquí en la capital. Voy a hablar con el doctor Lawrence Cortés y más.